Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué alegría. Hola, hola. Muchas gracias por estar ahí, gracias por recibirme. ¿Cómo están? Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches. Qué hermoso saber que están ahí esperando para seguir creciendo, para seguir transformándonos. ¿Cómo están? ¿Cómo ha estado el día de hoy? Espero que haya sido un día de mucho aprendizaje y qué maravilloso poder terminar este día pudiendo conectar probablemente con un aprendizaje que estamos necesitando. Hoy particularmente vamos a compartir un vivo para mí muy profundo. Quiero darles la bienvenida a los que están sintonizando con mi presencia por primera vez, agradecerles. Es un placer que nos estemos encontrando. Brevemente presentarme, mi nombre es Belén, vivo aquí en la ciudad de Almafuerte, en la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Córdoba, en Argentina, y llevo a cabo una misión muy hermosa como recordadora, como instrumento, como canal para unir el cielo y la tierra aquí y ahora, invitando y acompañando a todos los seres que estén deseosos por morir en lo transitorio, morir en el personaje, para dar espacio a la verdadera esencia, simplemente acompañando ese proceso, reconociendo que cada uno es el que hace por sí mismo lo que necesita y mueve en sí mismo lo necesario para que toda esa sanación y esa transformación sea posible. Así que puedo realmente decir que es algo que compartimos juntos, que cuando se une el 50% que el instrumento pone al servicio y se une con el 50% de aquel que viene dispuesto a hacer una transformación honesta y verdadera en su vida, se genera la sanación. Así que me da mucha alegría y mucho placer poder acompañar a cada una de las almas que escuchan este grandioso llamado de su espíritu para emprender un viaje muy profundo hacia adentro, a donde tocamos oscuridades de las que muchas veces tendemos a salir corriendo por miedo a hacernos cargo de todo lo que esa oscuridad nos trae. Este espacio de vivo que comparto todos los miércoles, que dentro de muy poco voy a comenzar a grabar episodios de podcast con la intención de que sean cortos, breves, pero que pueda ser una herramienta más para que aquel que le gusta regalarse en los momentos en los que puede o donde está ese espíritu de búsqueda necesitando un aliento o una guía, puedan tenerlo. Así que seguramente por las redes estaremos compartiendo para que ustedes puedan tener acceso de manera completamente gratuita a los podcasts que van a estar al servicio de nuestra sanación y de nuestro despertar. Estos vivos forman parte de una biblioteca maravillosa que hay en el canal de YouTube, que me encuentran como Belén Báez Despertar, donde hay más de 100 videos que simplemente
la intención que tienen es que podamos acelerar nuestros procesos de transformación. Cada uno de estos vivos está guiado por otra fuerza, cada uno de estos vivos llegan a mí simplemente como instrumento, y cuando se está acercando el miércoles de cada uno de los vivos, simplemente me abro a que se me muestre qué es lo que estamos necesitando recibir. Y así fue que recibí el vivo de hoy, que es el miedo a la soledad, que podamos juntos comprender esto que muchas veces nos habita, que muchas veces nos cuesta mucho darle espacio, que nos cuesta comprenderlo, que nos cuesta poder recibir de alguna manera lo maravilloso que esto nos trae a nuestra vida. En este maravilloso retiro intensivo vivencial, que es un espacio de sanación que comparto durante 3 días, 2 veces al mes, trabajamos iluminar los miedos y vemos una lista de miedos gigantes, donde podemos recibirlos con la conciencia de que están a nuestro servicio para que podamos integrar algo que estamos necesitando. Y el miedo a la soledad es uno de los tantos miedos que tenemos la oportunidad de transmutar. Cuando uno habla de miedo, tiene que saber que estamos hablando de un niño y de una niña herida en nosotros, que está esperando ser vista, que está esperando ser visto, que está esperando ser cuidado, reconocido, contenido. Y es maravilloso poder comprender que cuando nos vemos habitando el miedo, estamos tocando una parte de nosotros, de nuestra niñez, en lo que estamos necesitando detenernos y escucharnos. El miedo a la soledad nos trae muchísimo lo que tiene que ver con la carencia afectiva, lo que tiene que ver con la sensación de no habernos sentido lo suficientemente cuidados, lo suficientemente vistos, lo suficientemente contenidos. Que no quiere decir que nosotros no hayamos tenido a nuestros padres, que no quiere decir que de repente nuestros padres no fueron lo que nosotros necesitamos, sino que tal vez eso que nuestros padres fueron con nosotros no lo hemos podido terminar de recibir o de tomar. Y muchas veces, cuando podemos comprender la profundidad de que nuestros padres también pueden estar detenidos en el dolor de ese niño y esa niña que los habita, cuando uno puede abrirse a esta conciencia de comprender que somos almas que nos hemos elegido para transitar este plan divino, a donde todos estamos batallando con distintos aspectos, y que lo que nos habilita a poder hacer algo bonito con todo esto que nos pasa es comprender de que ya nadie más que nosotros mismos podemos hacernos cargo de nuestro dolor, que nosotros no podemos cambiar lo que fue, que si yo percibí abandono de mis padres, no puedo cambiar lo que fue, pero que sí puedo darme la oportunidad de habilitarme a hacer algo distinto con todo ese dolor. Cuando uno se detiene a sentir y a percibir el miedo a la soledad, uno tiene la oportunidad de reconocer que uno está separado de uno mismo, que el sentimiento profundo de soledad lo que nos está mostrando es una separación muy profunda con nosotros, con nuestro espíritu. Nos está mostrando cuánto nos hemos desconectado de nuestro propio pulso, de nuestra propia contención. Y cuando podemos hacernos conscientes de esa sensación de desamparo, de esa inseguridad, de esa necesidad de reafirmarnos en los demás, porque el miedo a la soledad lo que nos está mostrando es una gran dependencia, es la necesidad que tengo de esa mamá y de ese papá que me digan qué es lo que tengo que hacer, cómo es que tengo que funcionar, qué decisiones son las que tengo que tomar. Siempre el miedo a la soledad lo que nos está mostrando es la necesidad de contención y de afecto. Cuando uno puede
empezar a tomar contacto con ese niño y esa niña, es que realmente entonces podemos empezar a maternarnos y a paternarnos a nosotros mismos. Y logramos dar este salto tan profundo, porque cuando uno lo escucha parece un movimiento muy simple, pero realmente podemos dar ese salto tan profundo de conciencia cuando nos habilitamos primero a sentir ese dolor que tal vez estamos tapando con adicciones, ¿no? Porque lo que hacemos inconscientemente es llenar estos vacíos con cosas materiales, con trabajo, con gente, porque es un vacío que cuando lo sentimos, es un vacío que cuando le damos espacio, la sensación literal que vibra en nosotros es de muerte. Lo que percibimos es un dolor tan profundo que necesitamos seguir llenándolo con lo externo. Entonces el primer paso para empezar a transformar o a transmutar este sentimiento de soledad es habilitarnos a sentir el dolor que viene a nosotros cuando nos encontramos en ese verdadero silencio, en ese verdadero espacio que nos damos a nosotros mismos. Cuando yo me permito enfrentar esa verdad, cuando yo me permito ese espacio de desconexión externa para empezar a conectar con lo interno, es cuando puedo entonces empezar a vivir el dolor que luego, por el simple hecho de vivirlo, de sentirlo, de pasarlo por el cuerpo, voy a poder verdaderamente transformarlo o transmutarlo como efecto. Cuando yo puedo comprender que de lo que estoy huyendo cuando vivo en el miedo a la soledad es de mí mismo, es una bendición, porque lo primero que tengo que decirme es: ya no tengo miedo de verme, ya no tengo miedo de sentirme, ya no tengo miedo de hacerme cargo de mí, ya no tengo miedo de abrazarme como mi único eje, ya no tengo miedo de soltar. Una de las cosas maravillosas que nos trae el transformar el miedo a la soledad es el desapego, porque empiezo a poder relacionarme con todo lo que tengo a mi alrededor desde un lugar mucho más amoroso y desde un lugar mucho más desapegado y libre con el otro, donde yo ya no estoy. El miedo a la soledad es igual que el miedo a la pérdida. Es muy fina la línea que hay, porque muchas veces desde el miedo a la soledad asfixiamos a nuestros hijos, desde el miedo a la soledad asfixiamos a nuestra pareja, desde el miedo a la soledad asfixiamos a nuestros pares, a nuestros amigos, desde el miedo a la soledad asfixiamos a nuestros padres. A veces desde el miedo a la soledad hacemos de la vida de todos los seres que están a nuestro alrededor nuestra propia vida. Porque lo que tenemos tanto miedo es de enfrentar nuestra propia existencia. Entonces, cuando uno logra verdaderamente trascender esto, no solo se está habilitando a contener a ese niño y a esa niña que llora dentro nuestro, sino que nos estamos habilitando también a darle el espacio a quienes nos rodean, a sentir la libertad de compartir la vida con nosotros. Muchas veces desde el miedo a la soledad podemos invadir el espacio del otro. Muchas veces desde el miedo a la soledad podemos caer en esta adherencia y en este hacer del otro nuestra propia vida, y terminamos convirtiendo al amor en algo sumamente tóxico. Cuando de repente le digo a mis hijos: llévate la camperita, y el hijo tiene 20 años. Cuando de repente le estoy diciendo a mi pareja: cuídate, avísame cuando llegues, ¿no? Son síntomas muy claros que a mí me están mostrando el terror que tengo a sentir la posibilidad de que el otro ya no esté en mi vida. Cuando vibro en el miedo a la soledad, estoy vibrando
inconscientemente, porque todo esto lo tenemos en lo profundo del inconsciente, y también saber de que muchas veces si hablamos a nivel sistémico, hemos tenido una pérdida de un hermano anterior a nosotros, antes de nuestro nacimiento, por ejemplo, y nuestro espíritu puede estar mirando esa pérdida en honor a nuestra madre, podemos vibrar muy fuerte en el miedo a la soledad. Y podemos estar en esta necesidad permanente de estar buscando ese hermano que no fue. Y hasta inclusive podemos negar la vida de nosotros en honor a eso que tuvo que morir para que nosotros pudiésemos nacer. Entonces es maravilloso poder comprender todo lo que nos puede mostrar sentir miedo a la soledad. Toda la información que puede traernos verdaderamente el miedo profundo a la soledad. Cuando nosotros hemos tenido una pérdida significativa en nuestro sistema familiar, si hemos perdido un hijo, si hemos perdido un hermano, si hemos perdido a nuestros padres de pequeños, y estamos mirando esa pérdida, y esa pérdida sigue latiendo en nosotros y la estamos resintiendo todo el tiempo sin ser conscientes, el miedo a la soledad puede ser una forma en la que yo traigo al consciente todo ese dolor que está esperando ser visto en mí. Cuando yo puedo comprender de que el fortalecer esa conexión con mi propio espíritu, el fortalecer esa conexión con mis necesidades, el fortalecer esa conexión con mi escucha interna, son grandes herramientas para empezar a disipar, para empezar a iluminar ese miedo profundo a la soledad. Cuando yo todo el tiempo estoy necesitando hacer cosas de a dos, cuando me cuesta mucho hacer cosas solo, cuando me cuesta mucho verme solo en casa, entonces lo primero que hago cuando llego a mi casa o es prender el televisor, o la necesidad del ruido, o cuando de repente también utilizo, cuando hablaba recién de las adicciones, puedo utilizar el cigarrillo como una compañía, entonces darme cuenta que fumo más cuando estoy solo, porque entro en este estado de ansiedad y de nerviosismo que me implica a mí verme solo frente a la vida. ¿Quién tiene miedo de verse solo frente a la vida? Es muy maravilloso poder comprender que quien tiene miedo de verse solo frente a la vida es ese niño y esa niña herida que están gritando dentro nuestro. El empezar a encontrar espacios de soledad y habilitarnos a sentir qué nos pasa en ese proceso. ¿Qué es lo que se activa cuando entro en ese espacio de soledad? ¿Qué se me activa? Se me activa la ansiedad, se me activa la angustia, se me activa la tristeza, se me activa la desesperación, se me activa el miedo, la sensación de peligro. Es una bendición poder hacernos conscientes de que siempre, primero que el miedo es un veneno de la mente, ¿no es cierto? Entonces saber que es un mecanismo de defensa y que cuando yo siento ese miedo a la soledad, porque de repente hasta me puedo quedar en una relación de pareja en donde no me estoy sintiendo pleno, en donde no me estoy sintiendo feliz, en donde no me estoy sintiendo a gusto, y de repente me estoy quedando detenido ahí por el terror que tengo a verme solo frente a mi vida. El terror que tengo a esta altura voy a conseguir de nuevo una pareja, o si de repente estoy solo, ¿cómo vivo esa conexión o ese espacio de soledad que muchas veces ante la resistencia de darle espacio a eso que probablemente lo estoy necesitando para mi evolución? Muchas veces he venido a transitar la soledad a la tierra. Es un aprendizaje que mi alma viene a hacer, y cuando es un aprendizaje que mi alma viene a hacer, es un destino que necesito transitar para dar un salto de conciencia en mi vida y que la relación con todo lo que me rodea pueda ser desde un lugar mucho más sano y adulto. El poder comprender que cuando yo voy al encuentro con un otro o al vínculo con un otro desde el miedo a la soledad, estoy yendo realmente desde un lugar sumamente tóxico. Y estamos en una sociedad donde el sistema
al alimentar nuestra desconexión, porque estamos frente a una humanidad sumamente niña, y cuando hablamos de una humanidad niña e infantil, estamos hablando de una humanidad que necesita de las directivas y de las órdenes, y que por eso hemos transitado en estos últimos años, y de hecho ahora está empezando en este 2023 que vamos a pasar a nivel planeta, un tiempo de transformación muy hermoso. La frecuencia que se mueve este año es la frecuencia del número 7, que es la alquimia, que es la transmutación. Entonces este es un año que nos va a invitar como humanidad a que demos ese salto de conciencia y de frecuencia en unidad, que podamos realmente irnos hacia adentro, que podamos emprender este viaje de conciencia hacia adentro, que podamos conectarnos para madurar como humanidad. Y cuando hablamos de madurar como humanidad, hablamos de poder volvernos adultos en primera instancia frente a nuestra propia vida. Cuando yo puedo volverme adulto frente a mi vida, no necesito directivas externas para saber lo que tengo que hacer. A un niño le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer muchas veces para ser esa guía que ese niño necesita. Luego, cuando somos adultos, somos quienes debemos tomar las riendas de nuestra vida y orquestar nuestra vida con absoluta conciencia y presencia. Y darnos cuenta que seguimos necesitando o que nos siguen dominando muchas veces desde el miedo, desde el control y desde el sometimiento, es desde esta humanidad niña que no está pudiendo dar este salto de conciencia y de madurez primero frente a su vida. Y no la podemos dar frente a nuestra propia vida, porque si no nos habilitamos a sentir el dolor de ese niño y esa niña que está dentro de nosotros, no hay posibilidades de que logremos ponernos en conciencia y en adultez frente a nuestra propia existencia. Imagínense que estamos frente a niños que están observando a padres niños. Y esta es la repetición y la cadena perpetua de sufrimiento que sin darnos cuenta estamos estableciendo en el planeta, y que es lo que nos está llevando verdaderamente a la destrucción absoluta de la Tierra en sí misma. Entonces la Tierra lo que nos está haciendo es un llamado de atención muy profundo, y que podamos comprender que solo podemos transformar o contribuir sanamente a la transformación y al cambio planetario si nos habilitamos a un cambio honesto y verdadero frente a nosotros mismos, a nuestra propia vida, si logramos detenernos y enfrentar todo lo que internamente nos está habitando. Es una bendición poder reconocer en el terror a la soledad, el terror profundo a tomar contacto con nosotros y con la vida. Es maravilloso poder comprender de que en el miedo a la soledad estamos huyendo de esa conexión verdadera con nuestro propio espíritu. ¿Y qué me pasa cuando me encuentro cara a cara conmigo mismo? ¿Qué me pasa? Lo podemos hacer a este trabajo de manera muy hermosa poniéndonos frente a un espejo, por ejemplo. Ponernos frente a un espejo y observarnos, y observar todo lo que nos pasa cuando nos miramos. Observar todo lo que se despierta. Observar los juicios, observar la crítica. Observarnos realmente con esa apertura de estoy dispuesto a recibir todo lo que me estás espejando, y que probablemente cuando por primera vez nos pongamos sea una lista inmensa la que vemos de cosas que nos incomodan y que verdaderamente nos hace sentir que queremos salir corriendo de esa situación. Pero empezar a tomar ese contacto verdadero y honesto con nosotros es lo que nos va a permitir estar haciendo un verdadero trabajo o estar aportando verdaderamente a la transformación de nuestro planeta. La invitación es: comiencen a vivir la espiritualidad de adentro hacia afuera. Comiencen a vivir la espiritualidad desde una verdadera coherencia interna.
Que no sea simplemente llenar nuestra casa de frases positivas, que no sea simplemente poner música tranquila, o que no sea simplemente hacer nuestra clase de yoga o cambiar nuestra alimentación, sino que esa transformación que estamos eligiendo hacer en nuestra vida está surgiendo de un pulso mucho más profundo, que es el pulso que proviene de un llamado espiritual interno que sentimos para comenzar a transformarnos. Y cuando uno emprende ese proceso, que es un camino realmente de ida, que es un camino en donde no hay posibilidades de volver atrás, es muy difícil volver a enceguecernos, a anular esa apertura que estamos comenzando a poder tener frente a nuestra propia vida. Cuando uno habla realmente de que el camino de retorno a casa, del camino de retorno a nuestro ser, del camino de retorno hacia nuestra verdadera esencia, es un camino de ida, es que cuando uno comienza a darle espacio verdadero a todo lo que uno tiene adentro, empieza a desplegar tanto, uno empieza a correr tantas capas que hemos estado tapando, que hemos estado disfrazando, que hemos estado dibujando, que hemos metido dentro de un cajón con un candado con llave, que hemos escondido, ¿no? Creando una máscara terrible para sobrevivir en este mundo y entender que la supervivencia es muerte. Que cuando estoy funcionando en un mecanismo de supervivencia, estoy funcionando en un movimiento de muerte muy profundo para el alma. Y el movimiento de muerte, todo lo que trae a nuestra vida es destrucción. Cuando uno comprende que el movimiento de muerte es un movimiento que proviene de nuestro interior y que ese movimiento de muerte no es más ni menos que una desconexión muy profunda con nosotros, claramente vamos a necesitar basar una vida en lo externo, que es basar una vida en las dependencias, que es basar una vida en la superficie de la vida, para poder realmente mantenernos existiendo. Que cuando uno comienza a transitar su propia existencia, su propia vida desde adentro, realmente el resultado que uno empieza a experimentar es la de la confianza, la seguridad, la escucha, la adultez. Cuando hablamos de volver a nuestro centro, de volver siempre a nuestro eje, que lo que trae realmente estar en nuestro eje y en nuestro centro es la templanza. Y la templanza es una cualidad del adulto. La templanza, cuando hablamos de que es una cualidad del adulto, es que verdaderamente cuando podemos estar bien parados sobre nuestra propia vida, hemos podido integrar de manera muy consciente todas esas memorias de dolor, no solo de esta existencia, sino dentro de la eternidad de la vida, que venimos arrastrando y que no nos permiten verdaderamente plantarnos en conciencia ante nuestra propia existencia y ante nuestra propia vida. La bendición de poder empezar a sanar y a encontrar una oportunidad en el miedo a la soledad. Una oportunidad. Cuando uno dice la bendición de poder encontrar una oportunidad en el miedo a la soledad, es que la oportunidad más hermosa que nos trae el miedo a la soledad es la oportunidad de sentirnos. Cuando vibra en nosotros el miedo a la soledad, tenemos el libre albedrío realmente de elegir en estos dos caminos. Quiero seguir atado a lo externo, sostenido por el dolor, por la inseguridad, por la dependencia, por la carencia afectiva, por el enojo. O quiero verdaderamente encontrar en este miedo a la soledad la oportunidad grandiosa de sentirme en completo amor a mí mismo. Voy a encontrar en este miedo a la soledad la oportunidad grandiosa de saberme libre
y de darle al que esté a mi lado la oportunidad de reconocerse libre también frente a su propia vida. Cuando uno transforma el miedo a la soledad, transforma el miedo a la vida. El miedo a la soledad puede traer hasta ataques de pánico. Es muy grandioso reconocer en el miedo a la soledad el miedo a la vida. Es muy grandioso reconocer en el miedo a la soledad el miedo a hacerme cargo de mí. Es muy grandioso encontrar en el miedo a la soledad el miedo profundo de volverme adulto. ¿Cuánto miedo tengo de crecer? Y el miedo a la soledad siempre está sostenido por la víctima. Y la víctima es aquel que se ha enamorado de su dolor. Y se ha enamorado tanto de su dolor que no sabe quién es sin todo ese dolor. Y entonces necesita presumirlo. Y necesita contar esa historia una y otra vez, porque es la forma más clara que ha encontrado de manipular y de controlar afectivamente todo lo que tiene a su alrededor. Porque verdaderamente lo que vibra adentro es la sensación de terror ante lo que tiene que resolver, ante lo que tiene que enfrentar, ante las decisiones que tiene que tomar. Cuando puedo realmente iluminar el miedo a la soledad en mi vida, he podido iluminar mi vida. He podido iluminar a esa niña y a ese niño herido. He podido ponerlo frente de mí y he podido decirle: yo soy ahora quien te cuida. Yo soy ahora quien te protege. Yo soy ahora quien te aprueba, quien te reconoce, quien te aplaude, quien te valora, quien te impulsa. Yo soy quien hoy se hace cargo realmente de vos como niño y como niña. Y esa es la invitación de este vivo de hoy. Si no logramos una humanidad adulta, no logramos la luz, la paz y el amor en la tierra. Si no logramos una humanidad adulta, es muy difícil que verdaderamente logremos traer el cielo a la tierra. Es muy difícil que podamos verdaderamente reconocernos en nuestra totalidad y transitar esta experiencia humana en la perfecta plenitud de la cual todos somos merecedores de transitar. Porque en este plano no hay elegidos. Cada uno es el que elige qué va a hacer con su propia existencia. ¿Qué voy a hacer con este abandono que necesité transitar como experiencia y que ese padre o esa madre han estado al servicio para que yo realmente lograra dejar de abandonarme a mí mismo? Cuando puedo entender que mis padres son los dos grandes espejos en los que voy a ver mis luces y mis sombras. Y cuando te veas negando de tus padres algo, pues sabrás entonces que te estás negando a vos mismo en eso que exactamente tenés que iluminar e integrar en tu interior. Y que muchas veces para poder integrar y para poder dar espacio y para poder volver luminosa esa sombra, necesitamos vivir el dolor con completa aceptación. Es habilitarme profundamente al hecho de poder disfrutar de mi propia compañía, de poder disfrutar de mi propia presencia. Y quiero también mostrar algo muy maravilloso, que a veces en la extrema soledad, que es cuando nos cuesta mucho compartir, cuando nos volvemos muy ermitaños, cuando nos metemos muy para adentro, muchas veces nos escudamos en la soledad porque es la otra polaridad, ¿sí? Tenemos que comprender que en esta dualidad nos podemos ir
a los polos. Entonces puedo irme a la dependencia extrema, donde necesito todo el tiempo de un otro para reconocerme y para saberme a salvo, o puedo irme a la extrema búsqueda de soledad, donde en la soledad encuentro libertad, porque de repente es tan fuerte como me pesa la mirada del otro, que en lo profundo es cuánto me ha pesado la mirada de mis padres, cuánto me ha pesado la opinión de mis padres. Entonces no quiero contar de mis cosas, no quiero hablar de mis cosas, porque cuando alguien me dice algo desde afuera me desestabiliza, entonces me cierro completamente, me voy completamente hacia adentro y me lleno de espinas, ¿no? En este terror absoluto a involucrarme con todo lo que tengo a mi alrededor, encontrando en esa extrema búsqueda de soledad un mecanismo de evasión para enfrentarme realmente a lo que necesito integrar en mi vida. Por lo tanto, la extrema soledad es una polaridad que también me trae una información, que es el terror profundo a tomar contacto conmigo mismo. El poder comprender que el encuentro con otros nos abre todo el tiempo el regalo grandioso de vernos y de sentirnos. Nos trae el regalo permanente de poder integrar todas nuestras partes, esas que estamos necesitando realmente ver adentro. Quiero aclarar que todo lo que hoy estamos recibiendo proviene de una frecuencia de quinta dimensión. Para los que están sumándose por primera vez, el poder entender que vibrar en la frecuencia de tercera dimensión es la frecuencia del ego, es la frecuencia de la mente, del yo inferior, es la frecuencia del personaje, donde yo me creo separado de lo que tengo a mi alrededor, donde yo no puedo todavía comprender de que todo lo que está afuera es una perfecta manifestación de lo que vibra adentro. Cuando uno comienza a poder transitar o experimentar esta conciencia de unidad, uno empieza a poder comprender de que en nosotros hay un yo superior que está unido a la fuente divina de la cual todos venimos de alguna manera siendo energía antes que cuerpo, y que al estar en esa conexión perfecta con la fuente y haber tomado esta forma física, somos seres espirituales que hemos tomado una forma física y que estamos transitando una experiencia humana, pero que nos hemos desconectado de esa profundidad de la cual estamos unidos, que es la totalidad, pero que estamos aquí para recordar esa profundidad y así contribuir de manera maravillosa al planeta Tierra, la ascensión vibracional del planeta Tierra. Un planeta que dentro del cosmos y del universo está en un proceso de evolución. Y a este planeta han venido un montón de seres de distintas galaxias y de distintos planetas. Por eso en lo personal canalizo la frecuencia pleyadiana, el poder comprender de que hemos venido a contribuir a esa ascensión planetaria como recordadores. Y que cuando realmente tomamos ese contacto profundo con esta verdad que late adentro nuestro, y que para poder verdaderamente contribuir con nuestra vida a esa ascensión planetaria, debemos empezar a recordarnos en todo lo que somos. Y ese proceso de recordarnos implica que podamos integrar la oscuridad para poder experimentar desde adentro hacia afuera esta conciencia maravillosa de ser luz. Es tan bonito saber que todos somos luz. Es tan bonito saber que todos los seres provienen de la luz. Todos somos luz. Solo que en el proceso de transitar esta experiencia humana y de desconectarnos de nuestra esencia, hemos ido generando separación con esa frecuencia de luz y de amor que habita en el interior de todos los seres. Todos somos una semilla estelar cósmica. Todos estamos vibrando en esa frecuencia de amor que no recordamos,
pero que el proceso de sanarnos nos trae ese grandioso beneficio. Cuando uno se permite abrirse a la sanación y trascender el veneno de la mente y el ego, uno se está abriendo a recordarse en la frecuencia de luz y de amor que es. Entonces ahí es donde uno empieza a poder reconocer en todas las dolencias que hemos transitado a lo largo de nuestra vida una grandiosa oportunidad para recordarnos. Una grandiosa oportunidad para sentirnos con mayor conciencia, una grandiosa oportunidad para poder percibirnos a nosotros mismos con un grandioso sentimiento de aceptación ante todo lo que hemos transitado, sabiendo que cada una de nuestras experiencias es un efecto manifiesto de lo que nosotros mismos hemos ido grabando a lo largo de la eternidad de la vida, y que no importa lo que yo fui. Ya no tengo que irme hacia atrás para ver qué es lo que yo fui, sino voy a darme el regalo grandioso de observar y de conectar con mi presente, el único tiempo real para tu espíritu, para tu alma. Y en esa observación grandiosa que vos haces de tu presente, estás pudiendo reconocer todo lo que es necesario de iluminar en tu vida. Y que quienes van a estar al servicio de ese proceso y de iluminación en tu vida son todos esos personajes que están a tu alrededor cumpliendo una función extraordinaria. También quería compartir que en este miedo a la soledad muchas veces desde el dolor hacemos de nuestros animalitos en nuestra casa, de nuestras mascotas, nuestra propiedad a un nivel muchas veces tóxico y obsesivo que termina quebrando el espíritu del perro, que ya no puede ser perro, sino que empieza a cumplir o a llenar un vacío en nosotros. Entonces muchas veces tenemos que hacernos conscientes que los animales que vibran en una conciencia superior a nosotros porque son amor incondicional, ellos simplemente lo que hacen es poner el cuerpo permanentemente por nosotros. Y muchas veces podemos encontrarnos con un animalito en nuestra casa, sea un gato, sea un perro o el animal que tengamos. Si el vínculo que hemos generado es desde el dolor, desde la posesividad, desde el miedo a la pérdida o desde esa sensación de soledad que no soportamos, entonces la llenamos con animales en nuestra casa. Ser muy conscientes de que pueden estar poniendo el cuerpo por nosotros y que pueden enfermar por nosotros y que muchas veces estos animalitos dicen yo por vos o yo en tu lugar, como lo puede hacer un hijo si los tenemos también, y vuelven propio todo ese dolor y qué maravilloso que es poder comprender que podemos comenzar a sanar también a partir de ese encuentro genuino que tenemos con nosotros mismos, de comodidad con nosotros mismos, una relación armoniosa, hasta inclusive con los animalitos que tenemos en casa. El poder empezar a comprender de que el miedo a la soledad puede llevarnos o al irnos totalmente hacia afuera en una necesidad de ruido constante, de gente permanente, de vernos constantemente en el hecho de ser demandados o de que nos demanden. Es tan maravilloso poder reconocer que cuando estamos vibrando en el miedo a la soledad, entramos en un estado de demanda muy agotador. ¿Y cómo podemos detectar a alguien que está vibrando en el miedo a la soledad? Porque nos sentimos demandados. Y cuando te sientas demandado, sabe que es una alerta muy grande porque no estás frente a un adulto, estás frente a un niño. Si una pareja me demanda excesivamente, si una amiga me demanda excesivamente, si mis padres me demandan excesivamente, estoy frente a un niño o a una niña herida que está buscando en mí lo que en realidad no se está pudiendo dar. Y cuando de repente me observo en una demanda constante al otro y demando a mi pareja porque no me llamaste, porque no me viste, porque no me das amor, porque no me reconoces,
porque no me decís que estoy linda o estoy lindo, porque no me prestas atención, y a veces hasta podemos generar enfermedades desde el miedo a la soledad para llamar la atención de los seres que tenemos a nuestro alrededor, porque siendo niños a través de la enfermedad encontrábamos la atención de nuestros padres, esa atención que no recibíamos o que no teníamos. Puedo generar una relación así de tóxica que utilizo la enfermedad como una forma inconsciente de sentirme vista, reconocida, reconocido o amado, ¿no? Entonces, poder comprender de que cuando nos sintamos en esta demanda constante por un otro, salgamos y cuando nos dicen que no, nos enojamos, nos ofendemos, estamos en esa demanda obsesiva y tóxica con los seres que tenemos a nuestro alrededor o demandamos a nuestros hijos. Tenemos que saber que estamos vibrando desde el dolor del niño y de la niña que habita dentro nuestro, y que la palabra demanda, ser demandado o demandar, nos está trayendo una información maravillosa para que hagamos algo bonito con eso. Es decir, la invitación de este espacio hoy es que dejemos de ver en el miedo a la soledad algo negativo y que podamos empezar a reconocer en este miedo la oportunidad de transformarnos. Es una bendición poder abrirnos a la oportunidad de que sea un grandioso llamador para que yo me detenga, para que ponga una pausa en mi vida y le dé un espacio verdadero al cambio, a la sanación y a la profundidad en mi vida. La invitación de este espacio hoy es que realmente puedas liberarte de la necesidad de demandar y de sentirte demandado. Muchas veces tenemos esta obsesión terrible de salvar, ¿no? de sostener, de cargar, de darle permanentemente al otro, quitándole la fuerza, y no nos damos cuenta que a veces tenemos una adicción absoluta al hecho de ser necesitados. Y cuando tenemos esa adicción tan profunda al hecho de ser necesitados, estamos no solamente desde la falsa creencia de que estamos dando y que somos muy amorosos, estamos dando realmente veneno a quienes tenemos a nuestro alrededor. Estamos dando un amor altamente tóxico porque le estamos quitando al otro la oportunidad de poder hacerse cargo de su propia vida, de poder tomar sus propias decisiones. Si soy madre o padre y me reconozco en este mecanismo de todo el tiempo tener la obsesión de que mis hijos me necesiten o de que el mundo me necesite, tengo que saber que también en ese mecanismo estoy buscando ese amor que probablemente no recibí siendo un niño, ese reconocimiento que no recibí, ese aplauso que no recibí, que se lo estoy pidiendo a quienes tengo a mi alrededor. Así que hoy te invito a poder decir en voz alta: me libero absolutamente de la necesidad de ser necesitado y libero a quienes me rodean de la necesidad de que me necesiten. Y hoy me libero también de la necesidad terrible de necesitar todo el tiempo de otros para funcionar frente a mi propia vida. Hoy me abro a hacerme cargo de mi propia vida. Hoy me abro a enfrentar todo el dolor que tengo dentro. Hoy me abro profundamente a generar vínculos sanos. Hoy me abro a poder amar en absoluta libertad. Hoy me habilito a crecer y a dejar que también quienes tengo a mi alrededor crezcan. Dejen crecer a sus hijos y permítanse crecer ustedes frente a sus padres. Y libérense de la necesidad de que sus padres hagan el trabajo por ustedes. A veces estamos en ese lugar obsesivo de necesidad de que los demás cambien para que nuestra vida cambie. Libérate de la necesidad de que los demás cambien. Habilítate a dar ese cambio para que puedas disfrutar de ese cambio frente a tu propia vida.
Es tan maravilloso comprender que este es el único instante vital que tenés. Este que estamos transitando en este instante vos y yo. Esto es lo único real que tenemos. Te pregunto, ¿realmente vas a seguir sosteniendo todo ese dolor? ¿Realmente vas a seguir esperando que el amor venga de afuera? ¿Realmente vas a seguir esperando que el reconocimiento venga de tu jefe, de tu pareja, de tu amigo? ¿Vas a seguir necesitando del mundo para sentirte en verdadera comodidad con vos mismo? Si vas a elegir ese camino, estás eligiendo realmente quedarte en un profundo sufrimiento. Y es maravilloso saber que no está bien ni está mal, pero que es una elección que estás haciendo y que esa elección trae efectos a nuestra vida que son altamente destructivos, y que el sufrimiento no es más que la resistencia a recibir los aprendizajes que están disponibles para nosotros frente a nuestra propia vida. Que habilitarte hoy a comenzar primero a reconocer tu profundo miedo a la soledad, que es tu profundo miedo a la vida, que es tu profundo miedo a encontrarte, que es tu profundo miedo a sentirte, que es el profundo miedo a hacerte cargo de vos mismo, que es el profundo miedo a crecer. Es una bendición poder hacernos conscientes de todo esto en este día. Es una bendición poder saber inclusive de que si todo esto lo estoy sintiendo y de repente, ¿y cómo me libero? Bueno, quiero invitarte a que sepas que tenés todos los lunes a las 20 y 30 horas Argentina meditaciones para sumarte, que tenés talleres de Reconectando con mi Ser, que son talleres de constelación familiar, combinadas con mi propio método de armonización energético gaiana, que tenés un retiro intensivo vivencial de 3 días a donde morís y renacés verdaderamente y donde nos vamos a esa profundidad, que hay espacios disponibles para que puedas hacer una transformación profunda y verdadera en tu vida, pero que es una elección que solo proviene de tu corazón. Que si hay una parte tuya que se sigue resistiendo, en lo profundo hay un ego y una mente que tienen mucho terror de morir ante eso que hemos construido como supervivencia para tomar un verdadero contacto con esta experiencia humana que he elegido transitar. Es muy maravilloso saber que no podemos cambiar nada de lo que fue, pero que hoy, en este instante, tengo la oportunidad grandiosa de reconocer en mis padres la maestría más grandiosa, aún si me han mostrado el horror más grande de mi vida. Es la maestría más grande que yo he podido recibir en esta existencia, y poder reconocer que todo lo que mis padres me han traído no es más ni menos que lo vital y necesario para recordarme en mi totalidad. A mí me apasiona integrar un montón de cosas que a veces las tenemos a todas separadas y poder ver en lo simple la profundidad de la vida. Si el lado derecho es mi padre y el lado izquierdo es mi madre, y son mis hemisferios, ¿cómo puedo pararme frente a mi vida si alguna de estas dos partes no tiene espacio ni lugar en mi corazón? ¿Y cuándo no tiene espacio en mi corazón? Cuando hay un profundo dolor que se convierte muchas veces en sufrimiento, que nos resistimos tanto a tocar. Y que a veces preferimos morir antes de enfrentar esa profundidad en nuestra vida. Antes de perdonarnos por la experiencia de dolor que nos ha unido al espíritu de esa madre y ese padre, o de esa pareja, o de ese amigo, o de ese jefe, las circunstancias que estemos transitando. Debemos comprender que todo empieza y termina en nosotros,
que todo afuera es una manifestación exacta y perfecta de lo que nosotros internamente necesitamos para recordarnos. Cuando uno puede comprender que en el mundo espiritual la perfección es la imperfección que se ve en la tierra. Ese papá abandónico, violento, abusivo, ausente, esa mamá controladora, opresora, maltratadora, ausente, era lo que necesitaba y es perfecto para poder reconocer todo eso como algo que primero vibró en mí y que desde esa vibración que partió de mí, porque yo vine del mundo espiritual hacia el mundo físico, yo desde el mundo espiritual he elegido a dónde encarnar aquí en la tierra y lo he elegido por frecuencia, lo he elegido por conciencia. La conciencia hacia mi frecuencia. Mientras más expando mi conciencia, más elevo mi frecuencia, más utilizo mi energía. Básicamente porque en la expansión de la conciencia estamos creando vacío, estamos creando espacio, estamos vaciándonos de ese ego y esa mente limitada que no nos permite ver en profundidad la vida. Así que el regalo más grandioso que hoy voy a hacerme a mí mismo es poder reconocer en el miedo a la soledad, el miedo terrorífico a encontrarme. Así que a partir de hoy estoy completamente abierto y disponible para verme, para sentirme, para sanarme, para encontrarme. Y así poder establecer con todo lo que tenemos a nuestro alrededor vínculos verdaderamente honestos, nutritivos, sanos, libres en nuestra vida. Quiero compartirte de que, bueno, en el libro el para qué de tu existencia, que es el libro que he canalizado durante 7 años, este es un libro en el cual está basado este retiro intensivo, está el miedo a la soledad. Y hoy, cuando iba a comenzar este vivo, dije qué hermoso regalarles una afirmación expansiva muy hermosa. Quienes tengan el libro lo van a poder encontrar y los invito a poder ponerlo en un lugar visible de su casa, a poder darle una intención consciente. Esto que voy a compartirles es una afirmación expansiva. ¿Qué quiere decir? Que es una afirmación que nos va a permitir poder ponerle luz a ese miedo tan profundo a la soledad, que nos va a permitir empezar a transformar esta sombra en luz, esta debilidad en fortaleza. Básicamente, cuando uno tiene miedo a la soledad, uno tiene una debilidad espiritual muy profunda. Cuando uno empieza a lograr, ¿qué es la debilidad espiritual? La debilidad espiritual es la desconexión con mi propio espíritu. Nada tiene que ver con religiones y creencias. Es la conexión con mi espíritu la que está debilitada. Cuando yo tengo una verdadera conexión con mi propio espíritu, es que tengo una verdadera conexión conmigo mismo, que he podido encontrarme en honestidad conmigo mismo. Y desde esa conexión empiezo a liberarme de la necesidad de que otros me sostengan, de que otros me acompañen, de que otros se hagan cargo de mí. El miedo a la soledad dice así: ya no me aterra estar solo frente a la vida. Los que quieran los invito a buscar para poder anotar, así pueden realmente llevarse de regalo. Les prometo que esta afirmación la vamos a publicar en las historias para que las podamos tener inclusive en un fondo de pantalla. Ese regalo de los celulares, de donde querramos, en la computadora, para que lo podamos trabajar en conciencia. Ya no me aterra estar solo frente a la vida. Puedo conmigo. Me abro a vivir de manera desapegada, sin invadir espacios,
soy mi propio eje, soy mi centro, encuentro comodidad desde la adulta y el adulto que soy. Ahora yo me cuido, disfruto del silencio interior. Es maravilloso saber que una de los regalos bonitos que trae cuando hemos podido integrar este miedo a la soledad, iluminarlo, es el silencio. Es como en el silencio encontramos seguridad, como en el silencio encontramos aire, como en el silencio encontramos quietud, como en el silencio encontramos comodidad, ¿no? Cómo huimos del silencio, cuánto terror le tenemos al silencio. Y el silencio es lo primero que existió en el universo, en el cosmos. Todo proviene del silencio. Y en el silencio realmente podemos encontrarnos. En el silencio podemos sentirnos. En el silencio podemos tomar ese contacto verdadero. Y muchas veces en ese silencio vamos a recibir respuestas que no nos van a gustar. Podemos hasta recibir incomodidad. Bueno, qué bendición poder reconocer en esa incomodidad la oportunidad grandiosa de volver a encontrarme. Te agradezco profundamente por haberme recibido en este día, por haberme permitido entrar a tu hogar, entrar a tu corazón. Siento mucho respeto por tu espíritu y te agradezco. Deseo que lo que hoy estuvo al servicio pueda ser de utilidad para tu vida, y que si de verdad esto te fue útil, que si sentiste que en este espacio encontraste un poco de claridad, puedas acompañarme y ayudarme a la expansión de esta hermosa misión en la Tierra, que no tiene más que un propósito, que es lograr la luz, la paz y el amor en este planeta, y que la invitación es que podamos comprender que esto solo se logra cuando se logra primero en el corazón de cada uno de los seres que componemos este maravilloso planeta. Gracias por recibirme, te amo inmensamente y te abrazo realmente con mi espíritu. Que tengas un hermoso descanso y nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Muchísimas gracias, muchísimo amor. Nos vemos el lunes, si así lo sentís. Te invito a ser parte de manera online o presencial de esta meditación autosanadora, donde el protagonista de tu transformación realmente sos vos mismo. Gracias, gracias, gracias y muchísimo amor para cada uno de ustedes. Gracias.